Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet. Os voy a dar algunas indicaciones antes de empezar con el paso a paso para el tema de las medidas, que tengáis en cuenta pocas cosas, porque realmente es muy fácil, ya vais a ver, es súper fácil de hacer. Este patrón se empieza por la cintura, entonces tenemos que tener en cuenta que esa cintura, lo que es la medida de la cintura, no la vamos a tener mucho en cuenta. Vamos a tener más en cuenta la medida del contorno de nuestro pecho y nuestros hombros, porque esta cintura, el vestido va metido desde arriba, entonces nos tiene que entrar por el contorno del pecho el vestido. Tenemos que tener en cuenta, bueno, pues si yo por ejemplo soy 90 centímetros, tengo que tener en cuenta que me tiene que pasar por ahí. Es muy fácil de calcular una vez que lo estemos haciendo. Vamos a empezar haciendo estos motivos. Os advierto que tengo el maniquí aquí sobre algo para que me quede más alto y está ahí que se me puede caer, ¿vale? Entonces voy a intentar no tocarlo mucho. Mira, voy a desatar aquí un poco, porque ahí lo que hacemos es ajustarlo después con un cordoncito, pero veréis. Tiene que ser la cintura igual de ancha que nuestro contorno de pecho. Nos tiene que poder entrar desde arriba. Y los motivos están creados sobre unas anillitas. Vamos a montar unas anillas y cada 4 anillas va un motivo. Yo tengo 10 motivos para una talla M, que por 4 anillitas serían 40 anillas las que tengo que montar. Si tú necesitas una talla S, con 8 motivos vas a tener bastante. Entonces, serían 8 por 4 anillas, ¿vale? Y en talla L vamos sumando motivos. Pues si yo tengo 10, serían 12 para talla L. Pues serían como 8 anillas más. En vez de 40, 48 anillas. Y vamos sumando, si queréis, el tamaño que queráis. Lo podéis hacer de lo grande que lo queráis hacer o tan pequeño como queráis hacerlo. Teniendo en cuenta que son múltiplos de 4 anillas. No son múltiplos de puntos ni de cadena. Son múltiplos de anillas. Cuando empecemos vais a ver a lo que me refiero. Entonces, yo tengo 10 motivos en la cintura. Estos motivos son 3 vueltas los que vamos a trabajar para realizarlos. Y una vez que tengamos esas 3 vueltas, vamos a trabajar esta puntada, caladita que queda muy mona, que no sé si se aprecia aquí, pero mirad, queda como una estrellita, ¿vale? Que no sé si le dicen estrella de David o algo así, en crochet. Entonces queda el punto calado muy chulo. ¿Qué más os tengo que explicar? Bueno, pues trabajaremos la parte de la falda, el largo que necesitéis. Yo os daré mi largo y la cantidad de vueltas que yo he tejido para que tengáis una orientación. Acabamos con una puntillita que son unos abanicos, con picot, y luego empezaremos a trabajar la parte de cuerpo. Volveremos a repetir el patrón que tenemos aquí hacia arriba, trabajando en circular siempre, hasta la altura de la ciza, con la misma cantidad de puntos y todo que en la falda. A esta altura. Yo os voy a ir dando también cantidad de vueltas que yo le he dado. Pero depende de la talla que lo hagáis, vaya a necesitar más vueltas o menos vueltas, o lo vais midiendo. ¿Vale? Yo a esta altura ya paro de trabajar en circular y trabajo independiente el delantero y luego la espalda. A continuación, hago el abanico desde una punta hasta la otra del delantero igual en la espalda y lo unimos luego por el hombro, dejándome el escote. Os doy toda la cantidad de abanicos que yo me dejo en cuello y abanicos que yo uno en hombro. Si lo estáis haciendo más grande, os quedarán más abanicos, tendréis que distribuirlo de forma diferente. Y si lo hacéis más pequeños, igual. Una vez que hayamos terminado eso, bueno, esto va, ahora lo explicaré bien, pero una vez que empecemos a hacer el abanico de la parte de arriba, lo que es todo el contorno de la ciza también lleva una puntadita que os diré cómo va. Se hace todo de una vez, ¿vale? Empezaremos y terminaremos por el otro lado. O sea, empezaremos el delantero y terminaremos la espalda, se hará todo de golpe. En la última vuelta de la espalda donde vamos uniendo aquí abanicos. Y tendríamos terminado prácticamente ya el vestido. Crear el cordón y meterlo por la cinturita para poder adaptárnoslo. Y nada más. Deciros que la puntada queda muy bonita y es muy fácil de hacer. Que he utilizado un hilo acrílico para este vestido para que tuviera peso.
Es un hilo para una aguja recomendada, el número 3. Yo lo he trabajado con un 3,5 para que me quede como más suelto el punto, con más caída. Pero lo podéis utilizar con el material que queráis, un algodón o cualquier otro tipo de material. Recomiendo siempre que sea ni muy fino ni grueso. El tamaño ideal para mi gusto es el que te pide una aguja del número 3, para luego poder trabajar con un 3,5. Pero lo podéis trabajar más fino o más gordito, como queráis. Eso es adaptable. Y bueno, yo creo que no hay que dar muchas más explicaciones. Ir directo al paso a paso, que vaya a ver qué sencillo es. Cualquier duda me lo podéis dejar en los comentarios y yo intento resolveros las dudas lo mejor que pueda. ¿Vale? Pero bueno, que os lo digo que es súper fácil, que me ha encantado y que estoy deseando estrenarlo y enseñaros el paso a paso. Así que vamos a ello. El material que yo he utilizado es este de Melissa Cool, que es un 100% acrílico, y las madejas traen 80 gramos. Yo he utilizado 320 gramos más o menos, que son 4 madejitas. Trae 220 metros las madejas y recomienda aguja 2,5 3. Vamos a trabajar con 3,5 para que nos quede más sueltecito. El color que estoy utilizando es un agua marina. Me he quedado este poquito para que veáis el tono más o menos. El color 11, ¿vale? Si queréis conseguir exactamente el mismo. Os voy a hacer una muestra más pequeña en un tono clarito para que lo podáis apreciar mejor. Para la muestra voy a crear 4 motivos, 2 para delantero, 2 para espalda. En el vestido yo ya, para una talla M, creé 10 motivos. Para una talla L serían 12 motivos, para una talla S serían 8 motivos. Cada motivo va sobre 4 anillas que vamos a empezar a crear ahora. ¿Cómo se crean las anillas? Vamos a hacer un nudo de inicio. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y un punto alto en la primera cadena. Y ya tengo la primera anilla. Vamos creando de 4 en 4. ¿Vale? Tengo una. Como yo quiero hacer 4 motivos, 4 por 4, ¿vale? Tengo que hacer 4 por 4 anillas, que serían 16, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y el punto alto lo hacemos aquí. Tengo 2 anillas. 1, 2, 3, 4, 5. Me voy aquí y ahí engancho el punto alto. Tengo 3 anillitas. 1, 2, 3, 4, 5. 4 anillas. Ya tendría para un motivo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Así vamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5 y me voy aquí donde acabé la anilla anterior y hago un punto alto. 2, 3, 4, 5. Bueno, pues este es el proceso de comienzo de la cintura con el tamaño de nuestro contorno de pecho. No tenemos en cuenta la medida de la cintura, sino el contorno del pecho, porque nos tiene que pasar por ahí el vestido. Yo voy a montar 16 anillas porque os voy a hacer 4 motivos para la muestra. Pero en el vestido monté 40 anillas porque eran 10 motivos. Tenéis que montar la cantidad que necesitéis de anillas. Cuando tengamos la cantidad de anillitas creadas ya, que para una talla M os recuerdo que eran 40, para una L 48, para una S 8 menos. Serían 32. Bueno, pues una vez que tengamos terminado, perdón, vamos a cerrar. Nos venimos aquí a la primera anillita. A ver. ¿Vale? Así. Y aquí, en ese primer punto, vamos a hacer un punto deslizado. Hemos cerrado la cintura. Mirad,
Aquí tenemos las 5 cadenas. Vamos a desplazarnos hasta el centro con punto deslizado de esa anillita. ¿Vale? Una vez que estemos ahí ya en el centro, hacemos una cadena dentro de la anilla, un punto bajo, cojo hebra y en la próxima anilla, en la siguiente anilla, vamos a hacer 8 puntos altos. 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos altos. Nos vamos a la siguiente anilla. Un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Siguiente anilla. Un punto bajo. De nuevo. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Siguiente anilla. Un punto bajo. Y esto lo vamos a repetir hasta quedarnos sin punto. Entonces, en la siguiente anilla, de nuevo, 8 puntos altos. Siete y 8 puntos altos. Siguiente anilla, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente anilla, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente anilla, punto bajo. Tengo el motivo y 2 anillitas de 5 cadenas. ¿Veis? Ocupamos de la base 1, 2, 3 y 4 anillas. Por eso tenemos que tener múltiplos de 4 anillas para las tallas. Volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siguiente anilla, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente anilla, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente anilla, punto bajo. Y ya vamos completando hasta quedarnos sin anilla. Yo son 4 motivos, tengo ya 3 hechos. Aquí hago el cuarto. Siete y 8. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo. Y ya estaríais, yo ya estoy terminando. Imaginaros que ya estáis terminando vosotras también y ya habéis creado los 10 motivos, los 12 o los 8, los que necesitéis. Hemos hecho una de las anillas de las 2 que tenemos que hacer. La última anilla se hace así. Hacemos 2 cadenas y un punto alto en el primer punto bajo que hicimos, para podernos quedar en el centro directamente ya de esa anilla. ¿Vale? Y ya habríamos completado la primera vuelta. En la segunda vuelta hacemos una cadena. Aquí mismo hacemos un punto bajo. Y ahora, aquí tenemos 8 puntos altos. Pues en cada uno vamos a hacer un punto alto con una cadena de separación. Siguiente punto alto, cadena de separación. Siguiente punto alto, cadena. Punto alto, cadena. Punto alto, cadena. Así hasta completar los 8 puntos que tenemos en el motivo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. He contado mal, seguro.
he contado desde aquí. Y esto pertenece a las cadenas, ¿vale? He contado yo mal. 2, 4, 6, 8. Bien. Me voy al anillito y hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Me voy al siguiente anillito y un punto bajo. Y ya estoy de nuevo en el motivo. La vuelta anterior hacíamos 2 anillitas y ahora estamos haciendo solo una. Y aquí repito, tened cuidado, yo antes es que he contado esto como un punto alto y esto es la anillita de abajo. ¿Vale? Desde ahí, desde el primer punto, vamos haciendo puntos altos y cadena. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuando lo completemos, nos vamos a la anillita de abajo y un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, siguiente anilla, punto bajo. Y ya completo de nuevo el patrón. Vamos haciendo punto alto, cadena en los 8 y aquí el anillito de 5 cadenas. Completamos la vuelta entera. Cuando completemos la vuelta, como solo tenemos que hacer un anillo, hacemos 2 cadenas y en el primer punto bajo que hicimos, un punto alto. Y así nos quedamos de nuevo en el centro. Ya tenemos 2 vueltas hechas. Vamos a hacer la tercera, que sería la última del motivo. Hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Y ahora tenemos que buscar que vamos a hacer 3 puntos cerrados juntos, 3 puntos altos cerrados juntos, en medio de cada 2 puntos. Entonces vamos a tener 7 grupitos de 3 puntos altos cerrados juntos. Cojo hebra. No me confundo con esto de aquí, que es el anillito. Este es mi primer punto y este es el segundo. Me voy en el centro. Hago un punto alto sin terminar, un punto alto sin terminar y otro punto alto sin terminar. Y los termino. Hago 3 cadenas y me voy al siguiente espacio. Repito, 1, 2 y 3. Y cierro. 1, 2, 3 cadenas y siguiente espacio. 1, 2 y 3 puntos altos sin terminar y los termino. 1, 2, 3. Siguiente espacio. 1, 2, 3. Cierro. 1, 2, 3 cadenas. Siguiente espacio. 1, 2, 3. Cierro. 1, 2, 3 y ya me quedaría el último espacio, creo. No, me queda otro más. Llevo 1, 2, 3, 4, 5. Me quedan 2 más. 1, 2, 3. Cierro 3 cadenas y ahora sí ya hago el último. 1, 2, 3 y cierro. Tenemos 2, 4, 6, 7 grupitos de 3 puntos altos sin terminar cerrados juntos con 3 cadenas de separación entre uno y otro. Y aquí, en el anillito que tengo abajo, hago un punto bajo. Como ya no tengo más anillos donde enganchar, continúo trabajando directamente igual que he hecho en el motivo anterior, entrando en medio de los 2 puntos entre el primero y el segundo. 1, 2, 3. Cierro 1, 2, 3. Y así vamos rellenando todos los espacios que hay entre punto alto y punto alto. Serían en las cadenas que hemos creado antes. 1, 2, 3. Hago 3 cadenas y continuamos haciendo lo mismo que hemos hecho en este motivo. Completamos los 7 grupitos, el punto bajo que iría
en la anillita y volvemos a trabajar el motivo. ¿Veis? Y ahora cuando complete aquí, hago mi punto bajo aquí y ya entro aquí en medio y repito. Nos vemos al final de la vuelta. Aquí ya completé mi tercera vuelta y me voy al punto bajo de inicio. Aquí hago un punto deslizado. ¿Vale? Esta sería ya la parte final del motivo. Yo tengo aquí para la muestra 2 motivos de la parte de delante, 2 motivos de la parte de atrás. Tengo 4 motivos, pero debería tener para una talla M, os lo repito, 10 motivos. L, 12 motivos. S, 8 motivos. Vale, y ahora vamos a empezar el calado de la parte de la falda. Empezamos haciendo una primera vuelta en anillitas nada más y luego ya haremos el patrón del punto calado. Esta primera vuelta y única que vamos a hacer en anilla la tenemos que hacer deslizándonos hacia el primer espacio que tenemos aquí entre grupitos. Nos vamos deslizando y nos vamos a ir al centro. Me quedo aquí en el centro de un grupo y otro. Y desde ahí hago vamos a empezar con un punto bajo. He hecho una cadena y ahí mismo un punto bajo. Y ahora sí hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En el siguiente espacio hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En el siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, punto bajo en el siguiente espacio. 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí quería yo llegar para indicaros que ya aquí abajo donde tenemos el punto bajo no tenemos que hacer nada. Nos vamos directamente al siguiente motivo entre grupo y grupo. Y ahí hago el punto bajo. Y continúo toda la vuelta haciendo 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, punto bajo. Cuando vuelva a completar este motivo, desde aquí salto aquí. Completamos la vuelta cerrando con punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos. Y nos vamos a desplazar en la siguiente anillita hasta el centro. Para empezar desde ahí. Una cadena, un punto bajo y vamos a empezar lo que es la puntada que vamos a trabajar por toda la falda. Empezando así. Cadena, punto bajo en esta primera anillita y ahora hacemos 2 cadenas. Nos vamos aquí al centro, contamos 1, 2 en la tercera cadena, vamos a fijar ahí el punto haciendo una V. He hecho un punto alto, 3 cadenas y en el mismo sitio un punto alto. Hacemos 2 cadenas y en el siguiente anillito, en el centro hacemos un punto bajo. 2 cadenas. Siguiente anillito, en la tercera cadena, para quedarnos en el centro, hacemos de nuevo una V. Punto alto, 3 cadenas y punto alto en el mismo sitio. 2 cadenas. Siguiente anillo, en la tercera cadena, para quedarnos en el centro y fijar el punto, hacemos un punto bajo. 2 cadenas. Repetimos la V. 2 cadenas y punto bajo en el siguiente anillito. 2 cadenas y en el siguiente anillito una V. Punto alto, 3 cadenas, punto alto en el mismo sitio. 2 cadenas, siguiente anillito, punto bajo. Y esta es la puntada que vamos a hacer en toda la vuelta. Y aquí ya llega al final de la vuelta, he hecho mi última V, hago 2 cadenas y deslizo en el punto bajo que hicimos al inicio. Y hemos acabado la primera vuelta
del motivo. La segunda vuelta, la tercera, la cuarta, la quinta, ya son todas iguales. Lo único que nos vamos a posicionar al contrario. Entonces, donde tengo el punto bajo va la V y donde tengo la V va el punto bajo. ¿De acuerdo? Como aquí me coincide que acabo justo encima del punto bajo, pues tengo que crear una V para comenzar la próxima vuelta. Y para eso tengo que hacer 3 cadenas para el punto alto y 3 cadenas para lo que va de separación en la V. Son 6 cadenas en total y en el mismo sitio trabajo un punto alto. Y tengo mi primera V. Hago 2 cadenas y el punto bajo va dentro de la V de la vuelta anterior. 2 cadenas y la próxima V va en el punto bajo de la vuelta anterior. Dos cadenas y en la V punto bajo, 2 cadenas y en el punto bajo V, y así todo el rato. No puede ser más fácil esta puntada. ¿Veis? En la V punto bajo, 2 cadenas y en el punto bajo V. Dos cadenas en la V punto bajo, 2 cadenas en el punto bajo V. Voy a seguir repitiendo hasta llegar al final para ver cómo comenzaríamos la siguiente vuelta. Y aquí ya estoy al final. He hecho el punto bajo en la V, la última V que tengo. Hago 2 cadenas y me uno aquí en la tercera cadena de la primera V que hicimos con un punto deslizado. La siguiente vuelta la tenemos que empezar, pues como empezamos la primera, esta es la segunda, se repite la 1, la 2, la 1 y la 2 a la hora de comenzar. Para empezar con punto bajo dentro de la V que tenemos aquí, nos vamos a desplazar hasta el centro. Ahí. Hacemos una cadena y un punto bajo. Y repetimos el patrón. 2 cadenas y en el punto bajo que tenemos a continuación, hacemos la V. 2 cadenas y en la V que tenemos a continuación, punto bajo. 2 cadenas en el punto bajo, V. 2 cadenas en la V punto bajo. Pues repetimos y repetimos vueltas y vueltas hasta que tengamos el largo que nos guste. Aquí tengo que hacer la V. Dos cadenas y el punto bajo. Cuando completemos la vuelta y lleguemos aquí a este punto bajo que hemos hecho al inicio, lo que tenemos que hacer es deslizarnos, hacemos un punto deslizado y como ya estamos justo encima del punto bajo, ahí empezamos de nuevo la vuelta pero con la V. Tendríamos que hacer, voy a completar la vuelta y voy a empezar de nuevo para que os quede bien claro. Tendríamos que hacer las 6 cadenas más el punto alto y luego punto bajo aquí, V en el siguiente, punto bajo aquí. Hemos vuelto a completar la vuelta, acabo con mi V, mis 2 cadenas y aquí en el punto bajo hago un deslizado. Para empezar de nuevo otra vuelta, pues aquí ya tocaría hacer V porque estamos justo encima del punto bajo y lo siguiente sería aquí un punto bajo. Empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el punto alto en el mismo sitio para crear la primera V, 2 cadenas y punto bajo en el siguiente, 2 cadenas y V en el siguiente punto alto, ¿vale? Cuando completemos de nuevo la vuelta, aquí contaríamos 1, 2, 3 y haríamos un punto deslizado para cerrar la vuelta y nos deslizaríamos al centro de la V para empezar aquí con punto bajo. Vamos repitiendo así las vueltas que necesitemos.
hasta ir teniendo un largo que nos guste o que queramos. Mirad, yo os voy a decir la cantidad de vueltas que yo he hecho y mirad, quería enseñaros también para que veáis, no sé si lo apreciáis, que se queda como una especie así de estrella muy chulo la puntada, hay que fijarse, pero se van creando como estrellitas. Mira, en este material que he hecho para el vestido que queda más sueltecito porque el material es más finito y es un acrílico, y en el que os estoy trabajando es un algodón más gordito porque quiero que apreciéis mejor la puntada, creo que la veis mejor así en este tono y con este material. Pero con el otro material queda con mucha más caída, más finito y queda más mono. ¿Veis? Se ven mejor las estrellitas. Bueno, pues os voy a decir la cantidad de vueltas que he hecho de cintura. Aquí estoy en mi cintura, hacia abajo. Y las voy a contar. Mira, esta es la primera vuelta que hicimos de anilla nada más. Entonces voy a empezar a contar desde donde tengo las V. Sería una V, una vuelta, un punto bajo que está sobre la V sería otra V sería otra vuelta, y así. Entonces sería 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21, 23, 25, 27, 29, 30 vueltas. En el largo de mi falda hay 30 vueltas en total con este material. Queda súper elastiquito, así trabajado, fuertecito. Y bueno, os voy a indicar ya la parte de la puntada de abajo del todo, que son unos abanicos muy facilitos. Os indico cómo lo haríamos. Entonces, cuando tengamos esas 30 vueltas o 35, las que queráis de largo que necesitéis. Bueno, pues yo aquí, por ejemplo, en esta vuelta coincidió que he terminado aquí con el punto deslizado en el punto bajo. ¿Vale? Entonces, aquí hago una cadena y un punto bajo, porque los abanicos van en las V. Y cojo hebra y me voy a la V y ahí hago 4 puntos altos, una, dos, 3 cadenas y un picot. Me voy aquí a la base y hago un deslizado. Y dentro de la misma V vuelvo a trabajar 4 puntos altos. Me voy al punto bajo y hago un punto bajo. Me voy a la V y vuelvo a repetir el abanico que estábamos haciendo con 4 puntos altos. Tres cadenas para hacer el picot y 4 puntos altos. Y 4. Me voy al punto bajo y hago un punto bajo. Me voy a la V y vuelvo a trabajar el abanico. Vamos haciendo eso por todo el filo de la parte de abajo y cuando lleguemos al final, aquí en este punto bajo en el que empezamos, hacemos un deslizado, una cadena y cortamos la hebra. Ya habríamos terminado la parte de abajo. Así que ya voy a pasar a indicaros cómo trabajar la parte del cuerpo. Para trabajar la parte de arriba lo que haremos es repetir lo mismo que hemos hecho hacia abajo, hacia arriba. Vamos a añadir el hilo. Mira, aquí tengo un motivo, el circulito del motivo, pues me voy otro anillita anterior y ahí añado el hilo. Y vamos a empezar haciendo ahí una cadena y un punto bajo ahí mismo. Y ahora hacemos 3 cadenas. Y hacemos un punto bajo ahí abajito, para que me quede justo donde hay un huequecito, otro justo encima. 1, 2, 3 cadenas. ¿Veis? Tengo aquí un espacio, pues ahí es donde hago el punto bajo para que me quede otro espacio. 1, 2, 3 y voy creando los mismos espacios que tengo abajo hacia arriba. 1, 2, 3. Tengo ahí otro espacio, pues aquí justo encima creo otro.
Vamos a ir creando estos espacios que nos coincida la misma cantidad de espacios abajo que arriba. ¿Vale? Toda la vuelta así. Y aquí ya cuando vaya llegando aquí al final, lo que hago es unir con punto deslizado. ¿Vale? Aquí tengo que crear los 8 puntos altos justo encima de donde los tenía. Y aquí el punto bajo. Así que me voy a deslizar ahí hasta el centro. Para empezar con una cadena y un punto bajo. Y aquí hacer los 8 puntos altos. Y 8. En el siguiente espacio hago el punto bajo. Y ahora 2, 3, 4, 5. Si os acordáis de lo que hicimos en el patrón, teníamos que hacer dos grupos, dos anillitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y tengo mis dos anillitas. ¿Veis? Y me quedo justo encima del siguiente motivo. Repito el motivo. Los 8 puntos altos. El punto bajo en el siguiente espacio. Las 5 cadenas. El punto bajo en el siguiente espacio, las 5 cadenas, el punto bajo en el siguiente espacio y ya estoy justo donde tengo el siguiente motivo y lo repito. Punto bajo, 5 cadenas, vamos repitiendo. Me tienen que coincidir encima las dos cadenas, los dos grupitos de 5 cadenas, las dos anillitas quiero decir. De nuevo el motivo, las dos anillitas, de nuevo el motivo. Todo el contorno de la cintura. Siguiente vuelta. Aquí deslizamos donde hemos hecho el primer punto bajo. Hacemos punto deslizado y ya empezamos haciendo el punto alto con la cadena, el punto alto con la cadena, el punto alto con la cadena y aquí sería una anillita nada más y así. Tal cual hemos hecho aquí. La tercera vuelta, que es la de los grupitos de 3 puntos altos cerrados juntos con 3 cadenas de separación. ¿Vale? Y repetimos. La primera vuelta que solo es en cadenas y el patrón de las V's con el punto bajo. Para crear las florecitas estas. Hasta llegar a la altura de la ciza. Os digo la cantidad de vueltas que yo he realizado. Mira, aquí tengo la ciza y la cantidad de vueltas que he realizado hasta ella. Cuando lleguemos a esta parte, yo voy a tejer un trocito ahí en la muestra para deciros cómo luego vamos a dividir la pieza en delantero y espalda. Pero tenéis que trabajar antes de llegar a ese punto, pues os digo la cantidad de vueltas. 1, 3, 5, 7. Espera que me veis cómo lo cuento bien. Porque yo quiero recordar que eran 7 o 8, pero ahora mismo no me acuerdo seguro. ¿Ves? Tengo que ver desde justo el centro. 1, 3, 5. Sí, efectivamente. 7 vueltas. 7 vueltas son las que necesitamos, más la vuelta que solo son de anilla. Son 8 vueltas en total. 8 vueltas. Sería una vuelta de anilla y 7 vueltas de la puntada. De la puntada esta de la estrellita. ¿Vale? Y una vez que tengamos eso tejido en circular, esas 7 vueltas,
os voy a indicar cómo tenemos que separar delantero de espalda. Una vez que hayamos hecho ya el motivo hacia arriba, la vuelta de las anillitas más las 7 vueltas de la puntada, yo estoy aquí en la muestra y he hecho 3 nada más, pero en el vestido he hecho 7 vueltas hasta llegar a la ciza, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué hacemos? Vamos a contar la cantidad de V que tenemos en total y la vamos a partir en 2. Aquí, en la muestra me salen muy poquitas V, pero os digo cuánto me salen en el vestido, ¿vale? Os indico aquí cuántas me salen para que ustedes distribuyáis vuestra labor en función a las V que os hayan salido por talla. Entonces yo en la muestra, mira, aquí es donde he cerrado la vuelta, este es el punto bajo, yo ahí cuento a partir de V nada más. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 V. Entonces tendría que marcar mi primera V para delantero. Vamos a ver si lo puedo pasar. Está muy cerrado el marcador. Aquí. Y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 V serían para delantero. Y ahora, para la espalda, vuelvo a marcar la primera V y tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 V. ¿Vale? Como tenía 12, son 6 y 6. 6 para delantero, 6 para la espalda. Y me queda un punto bajo aquí en medio que no lo trabajaremos, que será la parte del espacio que nos dejaremos en la ciza. ¿De acuerdo? Entonces yo en mi vestido, en la talla M, a mí me salen, como luego dentro de cada V hacemos un abanico, pues contando los abanicos sé las V's que tenía en cada lado. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O sea que tengo 28 en total, pues lo que hago es que divido de los 28, 14 para delantero y 14 para espalda. ¿Vale? Aquí, como es una muestra, son 6 y 6. ¿Y qué hacemos a partir de ahora? A ver dónde tengo el comienzo. Aquí. Yo me quedo aquí con mi punto bajo y tengo mi primera V aquí. Pues lo que hago es trabajar a partir de ahí. Así que, desde donde tengo un marcador hasta el siguiente, desde aquí hasta aquí, sería delantero y solo trabajo de momento esa parte. Entonces lo que hago para no tener que cortar si no queréis la hebra es ir deslizándonos sobre las cadenas hasta llegar al centro de la V. ¿Vale? Aquí empezamos el patrón. Como estoy en una V, hago un punto bajo. 2 cadenas y empiezo a hacer las V en los puntos bajos. 2 cadenas y en la V el punto bajo, 2 cadenas y en el punto bajo la V. Voy a trabajar un trocito y luego cerramos la parte del hombro. Voy a trabajar un trocito para que veáis luego cómo queda el espacio del hueco de la manga y no tengáis problema, pero esto es bastante sencillo, es simplemente trabajar las piezas independientes a partir de ahora, pero con la misma puntada. ¿Vale? Vamos a llegar hasta esa V que tenemos marcada, que está aquí. Hago el punto bajo. Ahí me paro. No continúo porque esta parte, la que va desde un marcador hasta el otro, sería ya la espalda. Y ahora mismo solo estamos trabajando delantero, desde este marcador hasta este otro, desde el naranja hasta el amarillo. Entonces, ¿qué hago? Pues que tengo que dar la vuelta para volver hacia
el naranja de nuevo. Entonces, como hemos dado la vuelta y estoy en el punto bajo, tenemos que iniciar con la V. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí en ese punto bajo hago el punto alto para tener la V. Hago 2 cadenas, me voy al siguiente punto que es una V y hago un punto bajo. Continuamos con el patrón. Que es donde tengo punto bajo hago V, donde tengo V hago punto bajo. Y aquí ya estoy de nuevo llegando al otro marcador. Y termino con la V en el punto bajo donde empezamos. Termino igual que he empezado con una V. Tengo que volver a girar y volver a ir hacia allá. Ya el marcador se me va quedando aquí abajito, pero ya sabéis que aquí sería mi último punto. En esta V, en el centro, sería un punto bajo, mi último punto. Aquí, como estoy en una V, me deslizo hacia el centro para poder empezar en el centro con punto bajo. Hago una cadena, un punto bajo ahí y ya empiezo de nuevo el patrón. 2 cadenas y la V en el punto bajo. Voy a volver hasta llegar al final para volver a daros indicaciones como acabamos y empezamos de nuevo la vuelta, pero ya veis que es la misma puntada, lo único que tenemos que girar el tejido. ¿Veis? Aquí ya tengo la V y aquí en el centro, sería en la segunda cadena, hago el punto bajo. Giramos y empezamos una nueva vuelta. Como he terminado la vuelta anterior con un punto bajo, empiezo con una V. Siempre al contrario. 3, 4, 5, 6. Y ahí mismo en ese punto bajo hago el punto alto para completar la V. 2 cadenas y continúo con el patrón. En el vestido, en el tamaño M, yo he subido aquí, he hecho mis 7 vueltas hasta la ciza y esto que estamos trabajando independiente han sido 13 vueltas más en total. 13 vueltas más, ¿vale? De esta manera, tejida de esta manera. 13 vueltas a un lado y luego añado el hilo estoy trabajando la espalda o el delantero, da igual porque son iguales. Entonces trabajo un lado 13 vueltas más y luego tengo que añadir el hilo en el otro lado y trabajar esas 13 vueltas de nuevo. Para tener los dos lados iguales, lo que es el delantero y la espalda, con el mismo largo. Es un total de, serían 7 vueltas más las 13.
20 y una porque es la vuelta inicial de solo los anillitos. Entonces en total tendríamos 21 vueltas. En cada lado, en la espalda, en delantero y en espalda. Vale. Aquí estoy llegando de nuevo al final. Y lo tengo que terminar como lo empecé, aquí en el punto bajo haciendo una V. Nuestra última vuelta tiene que ser la que toca ahora, la que corresponde ahora, la que empieza con punto bajo. ¿Vale? Voy a hacer esta como última vuelta ya. Aquí me tengo que deslizar al centro, hacer una cadena y ahí el punto bajo. Y esta sería como mi última vuelta, del delantero o de la espalda. Voy a decir que esto es delantero, para no liaros mucho. ¿Vale? Entonces esta es como si fuera mi vuelta número 13 del delantero. Cunde mucho esta puntada. Ya vais a ver, con muy poquitas vueltas lo tenéis hecho. Y aquí ya hago mi último punto bajo, aquí la segunda cadena contando desde aquí, una en la segunda. Bueno, pues ahí hago una cadena, ya tengo mis 13 vueltas hechas aparte de las 7 que habíamos hecho anteriormente y corto. Y tengo el delantero hecho. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues las mismas vueltas que he dado ahí, las tengo que dar en la espalda para darle la misma altura. Y luego ya haremos el filito y uniremos hombros. Así que aquí, ¿qué hacemos? Voy a empezarlo con vosotras, pero os dejo haciéndolo y nos vemos luego para hacer la unión del hombro y lo que nos falta por hacer. Pues como tengo estos dos marcadores aparte de los que ya tenía aquí, ¿veis? Estos ya no cuentan. Tengo que trabajar desde esta V donde tengo este marcador hasta esta otra V donde tengo el otro marcador. Y de nuevo, hacer una vuelta hacia acá, volver el tejido y hacia allá. Y así, la cantidad de vueltas que haya trabajado en el delantero. Yo he trabajado en el delantero, pues lo cuento aquí. 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas. Acabo de hacer con vosotras 5 vueltas. Pues tengo que hacer aquí yo otras 5 para que me quede a la misma altura. Si necesitáis, en vez de 13 como yo he hecho en el vestido, trabajadas así independientes, 15, pues hacéis 15, 17 o las que necesitéis, es que eso depende de cada una de la talla que estéis trabajando. Aquí añadimos en esa primera V el hilo con un par de nuditos. Yo hago ahí uno porque lo voy a quitar después. Y ya empiezo hago una cadena y mi primer punto bajo. Y empiezo el patrón. Dos cadenas, el punto bajo, dos cadenas, la V. Voy a llegar hasta el marcador que tengo para la espalda.
Y ya llegué, ¿vale? Aquí hago mi punto bajo y tengo que girar. Como estoy en un punto bajo, porque acabo de terminar con él, pues tengo que empezar con una V. Ahí hago mis 6 cadenas y mi punto alto. Mis 2 cadenas y punto bajo. 2 cadenas y V. Voy hasta el último punto que hice aquí, que es un punto bajo donde tengo que hacer, igual que empiezo aquí, una V, termino con una V, vuelvo a girar y empiezo con punto bajo. ¿Vale? Lo mismo que hemos hecho en el delantero, voy a hacer ahora en la espalda para tomar la misma altura. Y ahora nos vemos. Y hasta aquí ya he tejido las vueltas necesarias para tener la misma altura que tenía en el delantero, pues tengo ya en la espalda. He acabado con mi V y mis 2 cadenas y mi punto bajo. Terminamos en esta vuelta, siempre la que acaba y empieza en punto bajo. Bueno, pues ahora vamos a empezar haciendo todo el contorno con la vuelta de abanicos que luego uniremos en el hombro. Mirad, vamos a hacer esta puntada. A ver si lo pongo bien. Vamos a hacer estos abanicos y luego lo uniremos. Pero, como nos pilla, esta es la parte del derecho, tenemos que empezar para no hacer así y tener que hacer el abanico del revés. Pues lo que vamos a empezar es haciendo toda la parte que nos va de ciza a ciza, ¿vale? La parte de la manga. Voy a quitar aquí los marcadores para que no me moleste porque ya no me hacen falta para nada. Y ahí vamos a hacer una puntadita, que no son abanicos, que será esta puntada, mirad. Lo que hacemos es, aquí hago una cadena, aquí mismo hago un punto bajo y ahora hago 1, 2 y 3. Cojo hebra, entro en el mismo sitio y hago un punto alto sin terminar y un punto alto sin terminar en el mismo sitio. Y lo termino y hago una cadena. Y ahora me voy a deslizar. Aquí tengo una V y aquí tengo un punto bajo. Me tengo que deslizar al punto bajo. ¿Vale? Y ahí subo 1, 2 y 3 cadenas. Y vuelvo a entrar al mismo sitio. Un punto alto sin terminar. Otro punto alto sin terminar. Lo termino y hago una cadena. Y vuelvo a hacer lo mismo. Esto es una V, me voy abajito que hay un punto bajo y me deslizo. 2, 3 en el mismo sitio. Punto alto sin terminar y punto alto sin terminar. Son 2. Y lo cierro y hago una cadena. Y aquí, como ya estaría abajo, en la parte de abajo, donde luego vuelvo a subir hacia arriba al otro lado, ¿veis? Está, bueno, pues supongamos que esta es la espalda, ¿vale? Estoy en la ciza de la espalda, aquí estoy abajito del todo de la ciza y esta es la que sube al delantero. Aquí tengo una V, aquí tengo un punto bajo, pues ahí al punto bajo y me deslizo. Una, dos, tres. Repito la puntada, hago una cadena. Vuelvo a buscar que esto es una V y aquí hay un punto bajo. Ahí es donde deslizo. Y repito la puntada. Igual, esta es la V, me voy al punto bajo y deslizo. Y repito la puntada. Y ya estoy arribita, ¿veis? Aquí al punto bajo donde empecé, aquí arriba. Y deslizo. Y entonces estaríamos ya en el delantero. Esto es lo que hemos hecho en el huequecito de la manga. Esta es la espalda y este es el delantero. Y ya vamos a empezar con la puntada de los abanicos. Entonces aquí mismo hago
una cadena y un punto bajo. Y me voy directamente a la primera V que me encuentro. Y hago 1, 2, 3 y 4 y 3 cadenas. Y me estoy quedando sin hilo, voy a tener que añadir ahora. Hago un punto deslizado y echo un picot. Y ahí dentro hago, igual que hemos hecho abajo, en la puntada de la falda, los 4 puntos altos. Es que voy a tener que añadir hilo porque me queda ahí muy poquito, perdonadme. Continúo por donde iba. Mira, habíamos hecho 4 puntos altos el picot, 2 puntos altos llevaba aquí, 3 y 4 también, de nuevo. ¿Vale? Y aquí, en el punto bajo, hago un punto bajo. Tengo otra V aquí inmediatamente y repito. Hacemos los abanicos con 4 puntos altos, 3 cadenas, el picot y de nuevo 4 puntos altos en el mismo sitio. Y el punto bajo en el punto bajo. Voy a completar todo el delantero. Pues tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 en vez de 6 como teníamos abajo. ¿Por qué? Porque aquí hemos acabado con los puntos bajos aquí en vez de con las V. ¿Vale? Pues con los que tengáis vosotras. Tenéis que completar la vuelta entera. Voy a continuar y ahora nos vemos en el otro lado. Hemos completado el delantero entero de abanico, la cantidad que tengamos. Y aquí en el punto bajo hago un punto bajo. Y vuelvo a estar en la otra ciza. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la primera. Yo quito aquí los marcadores que tenía. Y entonces aquí voy a hacer 1, 2, 3. Hacemos los puntos altos sin terminar, que eran 2, con la cadena. Y me voy al punto bajo. Aquí tengo una V y el siguiente, que es un punto bajo, me deslizo. Vamos a repetir esta puntada que hemos hecho en el otro lado. Enganchándonos en los puntos bajos. ¿Vale? Vamos a llegar hasta la espalda. Tengo que completar todo esto hasta llegar aquí arribita. Completé todo el hueco de la manga y estamos en la espalda. Ahora tenemos que hacer la unión, aprovechar que hacemos los abanicos y a la vez unimos a los abanicos de atrás. ¿Vale? Tengo mis abanicos de aquí detrás. Voy a poner esto bien. Esta es la parte de la falda, la de abajo. Y esta es la parte de la espalda que voy a empezar a trabajar ahora, uniendo a la vez con los abanicos de la espalda. ¿Qué tenemos que hacer? Pues mirad, la cantidad de abanico que tengamos y dejarnos el hueco de cuello. Yo aquí, como tengo pocos abanicos, lo que voy a hacer es unir estos dos y dejarme de cuello el del centro en el vestido que yo me he hecho en talla M. Como tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 abanicos, lo que he hecho es 5 a un lado para un hombro, 5 al otro, ya son 10. Y los 4 que me dejo en el centro para el hueco del cuello. Ya tengo los 14. Los distribuí a una anchura de cuello que os guste a vosotras. Yo he dejado 5, 5 y 4 para el cuello. Aquí, como la muestra es más pequeñita, pues, y es para que lo visionéis cómo queda, pues no me queda más remedio que hacerlo. Si no, iba a tener que hacer solo una unión y dejar el cuello muy grande. Voy a hacer las dos uniones y me voy a dejar el cuello. Solo uno de cuello. Entonces aquí hago mi primer abanico. Empezando. Aquí tengo una V y aquí estoy en un punto bajo. Entonces empiezo haciendo mi punto bajo. Y hago
los 4 puntos primeros del abanico. Los 4 primeros. 1 y 2 cadenas. Me voy, perdón, al abanico primero que tengo aquí, ¿vale? Para unirlo voy a dejar ahí en espera. Me voy a meter desde el derecho. Del derecho hacia adelante. Engancho la hebra y la paso. Y hago 1 y 2 cadenas más. Y completo el abanico aquí abajo. Con los 4 puntos altos. Me vengo al punto bajo y hago un punto bajo. Ya lo tenemos aquí cerrado el primer abanico del hombro. Ahora, en la siguiente V, vuelvo a trabajar mis 4 primeros puntos altos y 2 cadenas. Vuelvo a dejar en espera. Me voy al otro lado, al delantero, me meto del derecho. Cojo la hebra. La paso, hago 2 cadenas más y completo el abanico. Y 4. Y en el punto bajo hago un punto bajo. Yo, como en la muestra solo tengo que unir 2 de un lado y 2 de otro, aquí ya habría terminado yo mi hombro, de unir mi hombro. Entonces el abanico que hago ahora no lo uno. Si estáis haciendo como en mi caso, en el vestido son 5, completáis los 5 y trabajáis 4 sin unir después. Y luego volvemos a unir los otros 5 que nos quedan por unir. Yo aquí, como solo es 1, completo 1 aquí sin unir. Ahí no tengo que unir, así que completo el abanico completo entero. Mis 4 puntos altos, 3 cadenas hago el picón y 4 puntos altos. Y el punto bajo. Y ahora ya los 2 siguientes que me faltan son los que van unidos, que en el vestido serían 5. 1, 2, 3, 4 puntos, 2 cadenas. Dejo en espera. Busco que este me lo tengo que saltar y aquí tengo los 2 últimos. Entro desde aquí detrás, que sería desde el derecho. Y me traigo la hebra. Hago 2 cadenas. Completo el abanico. Ya estamos terminando, ¿eh? Ya esto está listo casi, casi. Es muy fácil de hacer. Y hago el punto bajo. Siguiente abanico. 1, 2, 3 y 4. 1, 2 cadenas y unimos ya el último que me queda por unir, que está aquí detrás. Paso, hago 2 cadenas. Completo el abanico. Y 4. Y ya busco mi punto bajo, que está por aquí. Y hago un punto bajo. Ahí hago una cadena y tendría ya que cortar la hebra. No la voy a cortar para no tener que tener ese restillo con tantos cortes. Pero veis, me queda el hueco de la manga, el hombro unido, el hueco del cuello, el hombro unido y el otro hueco de la manga. Ya esta sería la parte de la falda, que no la tengo acabada, que hice un trocito para vosotros. Aquí tengo
solo 2 abanicos hechos, pero es todo con abanico. Me falta hacerle el cordoncito que une aquí. Pues terminando de unir ya nuestro hombro, nos queda nuestra manguita y nuestro cuello abierto y ya habríamos terminado de tejer el vestido. Que queda muy bonito haciéndolo con este material así que sea un acrílico que tenga un poquito de calidad. No tiene por qué ser algodón, que el algodón es la muestra que os he hecho y no deja ni mucho menos la misma caída. Todos los algodones no son desde luego iguales, pero a mí me gusta más con este material para este tipo de prenda. Ya nos faltaría pues rematar los hilillos que nos hayan quedado y hacerle el cordoncito, que es montar 250 cadenas y hacer deslizado por las cadenas. Y luego meterlo aquí en el centro para poderlo atar. Y nada más, estaría listo. Espero que te animes a hacerlo, que de verdad que merece mucho la pena y te va a encantar. A mí me ha encantado hacerlo. No me hago otro porque tengo tantos proyectos en mente que no quiero perder más tiempo en hacer otro. Y se me va el verano y yo quiero hacer muchas cosas en el verano y no quiero perder más tiempo en hacer otro. Pero de verdad que me he quedado con la ganas de hacer otro porque me ha gustado hasta hacerlo. He estado súper entretenida con él. Es muy fácil de hacer, como habéis visto. Pues nos vemos en el próximo tutorial. No te olvides de darle a la campanita para no perdértelo y de suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos prontito. Hasta luego.